Su fin de año. Todavía podemos hacer la broma esa de que, no nos veíamos desde el año pasado, ¿verdad? Déjenme acomodar esto. Vamos esto. Ok, vamos a dejarlo así. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo fue entonces su cierre de año? Si quieren, bajarle un poquito para que no se vicie o ya estamos bien ahí. ¿Estamos bien? Ok, les preguntaba, ¿qué tal su inicio de año, hermanos? Ya estamos hoy aquí a 19, 19, ya pasaron los primeros 15 días del año. ¿Y cómo nos fue? ¿Cómo nos fue en estos 15 días? A ver, yo les quiero preguntar, hermanos, ¿quién se hizo propósitos para este año? Levante su mano ahí. No le vamos a preguntar cuáles porque sabemos que son a veces muy personales, ¿verdad? Pero ¿quién se hizo algún propósito, aunque sea pequeñito? Ok, varios nos hicimos propósitos. Y en estos 15 días, ¿cómo vamos con esos propósitos? Vamos bien, ya le empezamos, dice mi hermanita, ahí vamos más o menos, ¿no? Es importante que le pongamos empeño a esos propósitos que nos hicimos, porque algunos, bueno, el clásico, ¿no? Ir al gimnasio, o bajar de peso, o dejar de comer lo que me hace daño, ¿no? Y empezamos a ver, bueno, si a la torta le pongo menos mayonesa, ya no me hace tanto daño, ¿no? Si en lugar de 4 rebanadas de jamón le pongo 3, ya no me hace tanto daño, ¿no? Y empezamos con esas ideas. Pero es importante que entendamos que estos propósitos son a nivel personal. Son cosas que nosotros planeamos y deseamos para nosotros. Y que no creo que sean malos en el caso de nadie. No creo que alguien diga, este año me quiero enfermar más. Este año quiero que se me caigan más dientes. Este año quiero ir al hospital por lo menos 2 veces, ¿no? Yo creo que no hacemos ese tipo de propósitos. Hacemos propósitos que son para bien. Y muchos de esos, pues sí, de repente le decimos, Señor, ayúdame a cumplir mi propósito. Ayúdame a pararme temprano a comer. Ayer platicando con las hermanas en el ensayo decía alguien, que no se me antoje lo que me hace daño, Señor. Y así somos, hermanos, porque preferimos cualquier cosa antes de sacrificar lo que nos gusta. Y le pedimos a Dios, y esto no está mal. Pero debemos de entender que lo que Dios va a bendecir en nuestras vidas y los propósitos que va Él a apoyar o a respaldar, van a ser los que se alineen a lo que Él tenga en su voluntad y propósito para nosotros. Amén. Esa visión que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Quién sabía eso? ¿Quién sabía que Dios tiene una visión para cada uno de nosotros? Algo que Él quiere que nosotros veamos y hagamos. Y en la Biblia vemos muchísimos ejemplos de estas visiones que tuvo para algunas personas. La visión es la capacidad del ser humano para ver más allá del tiempo y del espacio. En otras palabras, es visualizar, poner una imagen a lo que queremos llegar a ser. Esto quiere decir que desde la imaginación vemos los objetivos que queremos alcanzar. Y no sé ustedes, hermanos, si han visto esto, pero se puso de moda hace unos años los pizarrones de las metas y los propósitos, y decían, en este pizarrón vas a poner todo lo que deseas, ¿no? Y pones ahí la Hummer, pones ahí el BMW, ¿no? Pones ahí las tuneadas, los cuerpazos, ¿no? El dinero, las casas, y ahí lo ves, y entonces te dicen, cuando abras los ojos todos los días, lo vas a ver y entonces te vas a enfocar, y vas a decir, yo quiero la Hummer, yo quiero el BMW. Pero realmente, hermanos, ¿de qué sirve todo esto si no le preguntamos a Dios, Señor, para la visión que tienes para mí y el propósito que tienes para mí, ¿necesito una Hummer? ¿O necesito un carro que me lleve y me traiga, que no falle y que no me lo roben, ¿no? Debemos preguntarnos, más que nuestras metas, ¿cuáles son esos objetivos que perseguimos? ¿Por qué? Porque estos propósitos de año nuevo, pues a veces los tomamos como en serio y así, pero son momentáneos. No tiene a lo mejor una trascendencia a lo largo. Pero para ti, hermano, ¿cuál es esa visión y esa meta y ese objetivo que tienes para tu vida? ¿A dónde quieres llegar? ¿A dónde crees que te quiere llevar Dios? A lo largo, no estoy hablando de este 2025, empezando tal vez este 2025, empezando tal vez años atrás.
Pero ¿a dónde crees que te quiere llevar Dios? Preguntamos esto porque si vemos los significados de propósito, según el diccionario dice que es un objetivo que se pretende alcanzar o una determinación firme a hacer algo. Y pues ya a veces cuando fallamos en los propósitos, pues vemos que no va de acuerdo con este significado. Pero lo que tenemos que ver aquí, hermanos, es que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. El hecho de que estemos hoy aquí, o que estemos viéndolo en la transmisión, que podamos alabar, adorar juntos, que podamos escuchar este mensaje, que podamos tener acciones de gracias, peticiones en confianza con los hermanos, son pruebas de esto, del propósito que Dios tiene para nosotros. No es casualidad, hermanos, bajo ninguna circunstancia que hoy estemos aquí. El Señor lo puso. Tal vez te levantaste medio de malas, tal vez no te querías bañar, tal vez en el momento que te despertaste hacía frío, tal vez no has desayunado, algún otro malestar, algo más serio, hermanos, una inquietud en tu corazón, en tu mente, algo que está ahí dando vueltas. Tal vez dices, no, pero Dios tiene un propósito para que estemos hoy aquí. Amén. Vamos a ir a Jeremías. Jeremías 1. ¿Ya lo tienen, hermanos? Y vamos a ir al versículo 5. ¿Ya lo tienen todos? Ok, dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Sabemos que Jeremías fue un profeta, por ahí le llaman el profeta llorón, medio quejumbroso, ¿no? No entendía a veces lo que Dios quería hacer a través de él y se frustraba. ¿Cuántos de nosotros de repente nos hemos encontrado en esas situaciones? Pero lo importante es que en este punto Dios les está diciendo, le está afirmando, antes de que te formase en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Yo ya sabía que ibas a ser Jeremías. Yo ya sabía quiénes iban a ser tus papás. Y yo ya sabía que ibas a ser profeta a las naciones. Este pasaje nos deja ver que estos propósitos son específicos y que forman parte de la visión que Dios tiene para nosotros. Y que estos vienen desde antes de que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre. No se le ocurren a Dios conforme vamos creciendo. Dice, mira, este chavo a lo mejor toca batería, lo voy a poner en la alabanza. No, Dios ya sabía que yo iba a tocar un día la batería ahí. ¿Cuánto tiempo? El que Él quiera. Pero Él ya lo sabía. Por eso a veces, hermanos, entrando en temas un poco más duros, yo creo que debemos entender por qué el enemigo, el diablo, está constantemente buscando el aborto y que se apoye el aborto y que el aborto sea una buena opción. Porque cuando un aborto se da, se pierde una de las personas para las que Dios tenía un propósito. Y entonces ¿él qué tiene que hacer? Evitarlo. ¿Cómo va a evitar que su iglesia crezca, que su pueblo crezca, que la palabra, del pueblo de Dios, perdón, que la palabra de Dios se lleve a todos? Pues no dejando que nazcan, que se acaben. Sabemos que en la actualidad hay dos herramientas muy importantes que usa Dios para esto: el aborto y las cuestiones de género. Destruir a la familia, acabar con el orden de la familia. ¿Por qué? Porque sabemos que si se destruyen las familias, ya no hay iglesias, ya no hay cuerpo. Si no nacen gente que se va a convertir a Cristo y lo va a recibir y lo va a proclamar, ya no hay cuerpo. Por eso debemos entender la importancia de este punto y por qué no estamos de acuerdo en eso y nunca lo vamos a estar. Ese bebecito que se está desarrollando en el vientre de nuestra hermana, Dios ya sabía que iban a ser, que ellos iban a ser sus papás, quiénes iban a ser sus abuelitos. Él ya sabía de qué manera va a proveer para que él crezca. Y él sabe a dónde lo va a llevar, qué va a hacer. Y no estamos declarando, no.
es la realidad, es lo que estamos viendo aquí. La palabra lo dice. Y en cada uno de ustedes hermanas que han tenido hijos, que van a tener hijos, así va a ser. Nosotros fuimos traídos aquí con un propósito. Entonces, retomando, la pregunta sería, ¿tenemos alguna idea de cuál es la visión que Dios tiene para nosotros? ¿Tienes alguna idea de la visión y el propósito que Dios tiene para ti, hermano? ¿Te lo habías preguntado antes? A veces llegan y te dicen, es que tú vas a hacer tal y tal, tal, ¿no? Por ahí. Hasta que Dios lo confirme, ¿no? Pero ¿cuál es esa visión y ese propósito, hermano? Si ya tienes alguna idea de cuál es ese propósito, hoy vamos a ver algunos puntos que nos pueden ayudar a identificar qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y esto es importante porque en nuestro caminar con el Señor vamos a llegar a ciertos puntos en los que las circunstancias, las personas, nuestros deseos nos pueden llevar a tomar un camino diferente al propósito que Dios quiere. Y no necesariamente tienen que ser cosas malas, pero sí cosas que no es lo que Dios quiere o tiene para nosotros. Puede llegar a generarse en nosotros a través de esto tal frustración que en lugar de que se cumpla el propósito, nos alejemos completamente de Dios. Por eso es importante entenderlo. ¿Y qué ejemplo te puedo dar esto? Primero, no sé ustedes, pero ¿cuántos de aquí conocen a un joven en etapa universitaria que haya orado a Dios para saber qué tenía que estudiar? No es algo que comúnmente hagamos, no es algo que comúnmente se acostumbre. Sin embargo, cuán importante es que la carrera que yo voy a estudiar, de la que me voy a preparar, de la que me voy a sostener a mi familia, se alinee con el propósito que Dios tiene para mí. ¿No creemos que es importante? Tal vez eso evitaría a muchas de esas personas que dejan las carreras de repente porque no saben, ¿no? Que no sabemos qué hacer. No son pedradas, hermanos. Acuérdense que yo apenas lo estoy conociendo. Pero es importante. ¿Qué voy a hacer? Hay cosas para las que inmediatamente consultamos a Dios a veces, ¿no? ¿Con quién me voy a casar, Señor? ¿No? Tiene que estar guapa. Yo creo, Señor, que es la hermana, porque el hermano, mira, está re chula, ¿no? Pero la hermana no tiene un llamado, un propósito, nada acerca de lo que tú quieres, de lo que Dios tiene para ti. Entonces es importante. Por eso tenemos que buscar que este propósito, que lo que nosotros creemos esté apegado a su palabra. El propósito de Dios tiene para nosotros siempre va a estar de acuerdo y apegado a su carácter. ¿Y cómo vamos a entender cuál es el carácter de Dios? Leyendo su palabra, teniendo comunión con Él. Ahí vemos cada mandato que Dios nos ha dado a los hombres, siempre está pegado a su carácter, el carácter de Dios. Es en la Biblia donde vemos las visiones y los propósitos que están apegados a su palabra, lo que a Él le gusta, lo que a Él le agrada, lo que Él quiere. Ahí podemos ver cuál es su carácter, qué es lo que le agrada y lo que le desagrada. Toda visión verdaderamente dada por Dios se apegará a lo que Él ha dicho en tiempos anteriores. Juan 14:26 dice, se los leo, no lo busquen, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Y no está hablando nada más de recordarnos los sermones y todo, no, lo que estudiamos en su palabra, lo que vemos ahí, lo que Él hizo, la historia de su pueblo, cómo empezó el pueblo, sus peregrinares, todas las batallas, todos los pesares que pasaron, cada una de las veces que Él los liberó, a través de cada uno de estos personajes que se dejaron y que buscaron cumplir con la visión y el propósito que Dios tenía para ellos. Todo esto lo podemos ver ahí. Tenemos que buscar la guía del Espíritu Santo en este proceso de descubrir y confirmar nuestro propósito. Amén. ¿Hasta aquí vamos bien? Tiene que ser adecuado a lo que Dios dice, al carácter de Dios. Otro punto importante, es individual. Este propósito que Dios tiene para nosotros es individual. Esto no quiere decir que vamos a hacer aquí, ¿cómo les dicen a los jugadores que no sueltan la pelota, individualistas, o como le dicen, personalistas? ¿Sí? No quiere decir que vamos a hacer aquí el héroe y que todo lo que vaya a hacer aquí en la iglesia y todo lo que se haga, vamos a hacer cada quien solo. No.
o que lo tiene que hacer el pastor, tampoco. Para eso hay llamados, para eso cada quien tiene habilidades, dones y talentos para que el cuerpo crezca, así lo dice la palabra. No quiere decir que no trabajemos en equipo, sino que primeramente Dios tiene esa visión para mí. No es la visión que el pastor quiera para mí, no es la visión que mis padres quieran para mí, es la visión que Dios quiere para mí y tiene para mí. A veces de repente por eso nos frustramos, porque queremos complacer a tanta gente, ¿no? Pues es que son mis papás, pues es que es mi esposa, ¿cómo no voy a hacer caso? Pues es que es el pastor, él dijo que yo tenía que hacer esto, ¿no? Y pues no, Dios tiene otros propósitos. En la iglesia que yo estuve y en mi juventud, a grandes rasgos les comento este testimonio o este ejemplo, pues la generación en la que yo empecé en la iglesia se perdió. Todos los jóvenes y los chavos de ese tiempo se fueron yendo, Dios los llamó a otros lados, y muchos sí, desgraciadamente se perdieron, se alejaron de Dios. Y iban llegando jóvenes, ¿no? Más chicos, y decían, es que tú tienes que ser el líder de jóvenes. Algunas personas lo decían, y yo decía, ¿por qué? Pues porque tú eres el más grande o el más viejo de los jóvenes. Y yo decía, pues sí, pero yo no siento que ese sea el llamado que Dios tenga para mí. No, pero pues tú tienes que ser. Y conforme iban llegando más jóvenes, la presión iba siendo más constante y más fuerte, ¿no? Y de repente eso frustra. Que yo decía, Señor, yo no quiero ni desobedecer, pero tampoco quiero hacer algo en lo que yo sé que no es lo que tú tienes para mí. Por eso tenemos que entender bien claramente este ejemplo. Y a veces luchamos con lo que Dios quiere para nosotros. A veces de repente Dios te dice, es que tú vas a ser misionero. Y dices, no. ¿Cómo crees, Señor? Yo quiero estar en mi iglesia, ahí hace falta mucha gente en mi iglesia, mucho que hacer. ¿Cómo me vas a llevar a servir en otros lados, no? Y tenemos un ejemplo clarito que yo sé que ustedes conocen. Vamos a leerlo, está en Éxodo, capítulo 3. Así es, hermanos. Moisés. Ese Moisés. Dice en el versículo 7, luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, he oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces, estoy al tanto de sus sufrimientos, por eso he decidido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. ¿Y qué dice en el 11? Pero Moisés protestó. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? ¿Quién le estaba hablando a Moisés, hermanos? Imagínense. Estaba recibiendo la orden, estaba recibiendo las instrucciones directamente de Dios. Y aquí decimos, si él que escuchó directamente la voz de Dios, la pensó. Nosotros que pues nos vamos pensando, lo vamos sintiendo, lo vamos encontrando, nos van diciendo por ahí que tenemos ciertas aptitudes, cuánto más nos vamos de repente a renegar, ¿no? Pero sin embargo, cuando nosotros llegamos a este punto de decir, ¿quién soy yo? No debemos de pensar en lo que nosotros vemos de nosotros, sino en lo que Dios ve de cada uno de nosotros. Por eso Dios nos llama, hermanos, porque tú te puedes ver inútil, tú te puedes ver cochino, asqueroso, el peor, tus culpas, todas esas cosas con las que aún luchas, de las que Dios ya te libró, de las que Dios ya te limpió. A veces entran y te dicen, tú no puedes. Señor, ¿cómo voy a ser yo el misionero? Soy joven, no sé hablar bien, me da pena hablar en público.
Cuando el Señor me llamó a predicar, así fue. Yo decía, Señor, pero si yo hasta chillo de nervios, ¿cómo crees que yo voy a predicar? Y Él me dijo, no es por ti, yo te estoy llamando. Y puede ser que la visión la veamos así, comparado a veces con lo que Dios nos pide. No se trataba de liberar una nación, hermanos. Son cosas diferentes, no las minimizo, no, pero son cosas diferentes. Decimos, ¿quién soy yo? Y el Señor nos entiende y por eso nos promete que va a estar con nosotros todo el tiempo. Si vemos Éxodo 4, del 1 al 12, ahí vemos que Dios muestra su poder. No lo busquen, hermanos, nada más es la mención. Al punto que vamos es que Dios no se molesta porque no entendamos la visión que Él tiene para nosotros. Lo que a Él no le gusta es que si Él ya dijo, si Él nos dio la visión, nosotros tenemos que entender que Él va a estar con nosotros para que se cumpla esa visión. No vamos a estar solos. No nos la da para que seamos el llanero solitario. Entonces, pensando que Él nos la da y Él va a estar con nosotros, ¿por qué vamos a decirle, no puedo, Señor? Yo creo que esto está muy difícil. Dáselo a otro, dáselo a otra. Eso es lo que Dios puede decir. ¿Cómo crees? Pues te estoy diciendo que yo voy a estar contigo. Siempre que el Señor da una visión, va a estar con nosotros. Es una promesa que Él tiene. Grábenlo en su corazón, grabémoslo. Donde sea, a donde quiera que Dios nos lleve o nos quiera poner, Él va a estar con nosotros. Continuando en la lectura de Éxodo dice, pero Moisés suplicó de nuevo, te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón, el levita? Sé que él habla muy bien. Mira, ya viene en camino para encontrarte y estará encantado de verte. La visión que tenía Dios para Aarón, ¿era la misma que tenía para Moisés? De ninguna manera. Pero era una que servía para la visión que Moisés tenía. Exacto, para fortalecerla, para impulsarla. Yo me imagino al Señor pensando de repente, como en algún momento mi pueblo va a ser esclavizado por Egipto, voy a crear a Moisés. Lo voy a hacer, así van a ser, y pues lo van a salvar, van a ponerlo en una canasta, va a crecer en medio de ese pueblo, lo va a conocer, y él va a liberar a mi pueblo. Pero si de alguna forma él no puede, entonces voy a crear a Aarón. ¿Para qué? Para que él pueda apoyar la obra y la visión que yo tengo para Moisés. ¿No será así igual con nosotros, hermanos? ¿No será así para la iglesia, hermanos? Que el Señor diga, yo voy a crear y a poner a unas personas que van a fundar una iglesia en ese lugar. Y de repente van a empezar a crecer. Y van a pasar cosas. Y muchos se van a quedar, pero muchos se van a ir. Pero van a llegar otros que van a reforzar esa visión que yo tengo para los que empezaron esa obra, hermanos. Entonces, ¿cuál es nuestro papel en todo esto? ¿Por qué estamos hoy aquí? Para reforzar la visión que Dios tuvo un día para este lugar y para las personas que lo fundaron. Amén. Perfecto, qué bueno que lo vamos entendiendo. Cada uno de nosotros tiene un propósito que se alinea con la visión de Dios. Algunos van a ser en individual, algunos van a ser en equipo, pero lo que se tiene que ver es que se cumpla lo que Dios quiere. Ahora, hay un punto que me gustaría aclarar aquí y podemos pensar. En esos hermanos que de repente pasaron ciertas circunstancias en sus vidas, vamos a pensar vicios, divorcios, separaciones, y de repente Dios los llama a la iglesia y empiezan a aconsejar y empiezan a trabajar en la vida de otros y apoyar la vida de otros. La pregunta sería, ¿entonces el propósito de Dios era que pecaran? ¿Verdad? ¿Era que fracasaran sus matrimonios? ¿Que estuvieran en los vicios, en la cárcel, en los anexos, que robaran, que lastimaran a otros? ¿Sería eso parte del propósito de Dios? Porque eso, si tú no lo sabes, hermano, te lo van a preguntar, Va a haber gente que te va a decir, entonces, ¿por qué?
¿Por qué están esos? Pues déjame decirte que no, hermanos, esto no es así. Debemos recordar que aunque Dios tiene una visión y un propósito para nosotros y Él sabe lo que va a pasar, también nos da la oportunidad de tomar nuestras propias decisiones. Dios puede tener una visión, hermano, para ti maravillosa, pero si tú no la quieres aceptar, Él no te va a obligar. Nosotros tenemos libre albedrío y podemos decidir. Nosotros tomamos decisiones, nosotros pecamos, nosotros no lo buscamos para que nos fortalezca, no lo buscamos cuando tenemos problemas con nuestros matrimonios. Es a veces lo que menos hacemos. Tomamos la decisión de no involucrar a Dios en esas situaciones. Entonces son nuestras decisiones. Sin embargo, la gran bendición que tenemos y lo que Dios tiene es que Él todas las cosas malas las puede usar para bien. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? ¿Lo entendemos bien? No quiero que se me confundan. Leímos Romanos 8:28, ¿qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Conforme a su qué? Entonces, aquí es donde todo empieza a agarrar todavía más poder y más fuerza, hermanos. Nosotros pudimos haber sido los peores, cometer los errores más malos, lastimado a mucha gente, a nuestros propios cuerpos, a través de muchas cosas. Pero cuando venimos a Dios, entregamos nuestra vida, lo declaramos nuestro Señor, nuestro Salvador, Él toma todo eso y lo usa para bien. Tal vez la enfermedad va a estar, hermanos, ¿no? Los que nos provocamos cuestiones por sustancias y cosas, pues a veces no se quitan. Si mataste a alguien, si robaste, puedes llegar a Cristo, pero tienes que cumplir una condena porque hay leyes que se tienen que cumplir. Pero todo eso Dios lo puede usar para bien de otros, para que ahí donde estés, ¿cuántos ejemplos y testimonios hemos sabido de gente que conoce a Cristo en la cárcel? Gente que está ahí. Hemos visto testimonios de gente que, ahorita que estábamos viendo historia del cristianismo, hay un personaje que se llama Jorge Fox, y de repente lo encarcelan, y él dice, ya lo están moviendo las influencias, ¿no? Para sacarlo, clásico. Y él dice, no me saquen, porque aquí yo tengo que proclamar el evangelio a los que lo necesitan. Cuando pase mi tiempo, salgo, pero si Dios me puso aquí, es porque me quiere usar. ¿Cuántas veces ese panorama, ese paisaje, esas circunstancias nos pueden llevar a decir, a lo contrario que Él, no, sí sáquenme, yo les vengo a predicar si quieren cada 8 días, pero no me dejen aquí, ¿no? Sin embargo, cuando Dios nos pone en ciertas circunstancias, a veces no entendemos, a veces no se alinean a nuestros deseos, a los deseos de nuestro corazón, pero Él va a hacer algo con eso. ¿Cuál es el propósito para ti, hermano? ¿Sabes cuál es tu propósito aquí en la iglesia? ¿Sabes por qué te trajo Dios aquí? Para servir, lo primero. Sí, sabemos, para glorificar y exaltar su nombre, ¿no? Para adorarle, para compartir su palabra, para tener coinonía, compañerismo los unos con los otros. Es muy importante, pero ¿yo a qué vengo? A servir. ¿Ya estás sirviendo, hermano? O honestamente, como a veces nos pasa, es que no sé dónde todavía. No sé qué haga falta. Esa pregunta tiene respuesta, hermano. Y la puedes recibir de 2 maneras. Preguntándole a los hermanos encargados aquí de la iglesia, hermano, ¿en qué puedo servir? Y obviamente y principalmente orando. Señor, ¿qué quieres para mí ahí? ¿Qué puedo dar yo ahí? ¿Para qué me puedes usar ahí? Y de verdad, hermano, pueden ser cosas bien locas. ¿Ustedes se imaginan en una iglesia hace 10, 15 años que iba a haber de repente un joven que iba a decir, yo quiero proyectar videos de las alabanzas, yo quiero poner la letra? Hermano, los que empezamos en la iglesia en los 80s, 90s, eran acetatos, ¿se acuerdan? Que se proyectaban. Y no estoy hablando de edades, no, nada más. Estábamos chiquitos en esas épocas. ¿Quién iba a decir que un día iba a haber un instrumento eléctrico que antes era de puros trancazos y que iba a haber gente que iba a decir, yo lo quiero tocar?
que iba a haber gente que iba a decir, yo quiero publicar cosas en las redes de la iglesia. Hermano, yo les apuesto que las primeras personas que empezaron a hacer eso, por lo menos en 1 o 2 iglesias le dijeron, tú estás loco, Facebook es del diablo, ¿cómo vas a andar ahí? ¿No? A veces lo que los viejos no entendemos decimos que es del diablo, ¿no? Pero las cosas para los que amamos a Dios son para bien. Hermanos, dice por ahí la historia que cuando inició la televisión, los cristianos tuvieron oportunidad de usarla, de aprovecharla, y no lo hicieron. ¿Y a qué llegó la televisión? ¿A qué ha llegado la televisión? Ahora cuando se desarrolla una tecnología, algo nuevo, hay que decir, Señor, a tu nombre, ¿qué hacemos con eso? ¿A cuántas personas podemos alcanzar ahí? Pero son propósitos que tal vez nosotros pensamos que el propósito es adorar, cantar, predicar. Hay muchas cosas en las que Dios nos puede usar como parte de tu vida en tu casa y aquí en la iglesia. Entonces yo quiero, hermanos, que empecemos hoy a pensar en esto. Si ya estás sirviendo, gloria a Dios. Y dile, Señor, si ya estoy sirviendo, Señor, y es todo lo que quieres para mí, pues que sea lo que tú quieres. Pero si puedo dar más, enséñame dónde. Enséñame cómo. Y vamos a ver en unas semanas, meses, qué es lo que Dios empieza a mostrar en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a estar orando por ello. Porque hermanos, manos siempre faltan. Y lugares siempre hay que ocupar, ¿no? Ok, ¿vamos bien? ¿Ya se cansaron? ¿Otra media hora o qué? Vamos a ver otros puntos un poquito más rápidos sobre esto de la visión. Hay gente que rechaza la visión. La visión no está sujeta a lo que vivimos, a lo que vemos, a quienes la apoyan o la rechazan. Como ya vimos, la visión está sujeta a la fe que tengamos en que Dios la va a cumplir. Hay otro ejemplo en la Biblia de una persona que tuvo esta visión y es Nehemías. ¿Han escuchado hablar de Nehemías? ¿Quién era Nehemías y cuál fue el propósito de Dios para él? Era un copero del rey, ¿no? Él tenía un gran cargo. En ese tiempo, un cargo de copero era a la derecha del rey, porque era el quien probaba todo lo que el rey comía para que vieran que no estaba envenenado, ¿no? Que no iban a atentar contra él. Estaba ahí, tenía palancas, estaba bien con el rey. Vamos a leer rápidamente los 4 versículos de Nehemías 1. ¿Ya lo tienen? Ok. ¿Alguien lo quiere leer? Amén. Muchas gracias, hermana. Fíjense qué bonita versión trae la hermana, ¿no? Bueno, creo que es la que todos tenemos, la Reina Valera, ¿verdad? Explica claramente varios puntos sobre lo que pasó con Nehemías. Primero, él estaba haciendo lo que tenía que hacer. Él estaba trabajando. ¿Ustedes creen que nadie se había dado cuenta de lo que estaba pasando con el pueblo de Dios en ese momento? Claro que no. Todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Mucha gente vieron la situación, pero Nehemías fue el único que la vio y quiso cambiarla. Él fue el único que dijo, no pueden estar las cosas así, tienen que cambiar las cosas, no puede ser. Necesitamos que venga más gente, necesitamos que vengan más jóvenes, necesitamos que haya más niños. Hay que cambiar las cosas, necesitamos alcanzar a la gente alrededor.
todos lo vemos, pero se tiene que levantar alguien que empiece y diga, vamos a hacerlo, yo voy a empezar, ¿quién va conmigo? Y aún así, cuando muchos lo vieron y Nehemías empezó, no todos han de haber querido apoyarlo. Si nosotros seguimos leyendo, vemos que hubo muchas gente que no entendía, no creía. Miren, la situación en la que se encontraba el pueblo en ese momento era terrible. No podían reedificarse, porque como no tenían murallas, lo que ellos construían, llegaban y se los destruían otra vez. Imagínense moralmente cómo les pegaba todo esto. Entonces cuando alguien llegaba y les decía, ¿qué creen? Vamos a volver a construir, decían, no, ¿para qué? ¿No? ¿Otra vez? ¿Para que nos vengan y la destruyan otra vez? Así a veces parece lo que lo pasa con lo que Dios nos dice. En Nehemías 4:1 dice que cuando Sanbalat se enteró de que estaban reconstruyendo la muralla, se enojó mucho, se puso furioso y se burló de los judíos. También así es con nuestro llamado. Hay gente que va a decir, ay, tú vas a ser pastor, tú, ¿no? Si yo te conozco, ¿cómo eres? Tú te he visto, ay, tú vas a ser líder de mujeres. Ay, por favor, te conozco de estabas así. No vas a poder, nada que lo que empiezas lo terminas. Quiero estudiar algo, me voy a meter al instituto, me voy a preparar. Ah, ¿cómo crees? ¿Y de qué vas a vivir? ¿Quién te va a pagar? ¿De qué viven los pastores? Ganan mucho dinero, ¿por qué te quieres meter de pastor? ¿No? La gente no lo entiende y se burlan. Y dice ahí que a los 52 días de comenzar la obra, en el capítulo 6:15, la muralla se terminó. Hubo oposición, hubo burla, hubo muchas cosas, pero lo que a mí me llama la atención es lo que hace Nehemías cuando él se entera de esto. Primero dice que se puso a llorar, se entristeció. Él sentía la necesidad que estaba pasando en el pueblo, su pueblo. ¿Cuántas veces nosotros empezamos a sentir esa necesidad de la gente? Dijimos, ¿cuánta falta te hace Jesús? ¿Cuánta falta le hace Jesús al mundo? Él lo sintió, él tuvo esta pasión por lo que estaba pasando. Estuvo en duelo. Fue algo que le impactó. ¿Por qué tenemos duelo nosotros, hermanos? Porque tenemos una pérdida importante. Si perdemos algo que no es importante, no hacemos duelo. Nos resignamos, decimos a lo que sigue. Pero cuando haces algo importante, una persona, un matrimonio, un buen trabajo, híjole, a veces hasta nos deprimimos. Él estaba en duelo, era algo que él adoraba, era algo auténtico. No nada más estaba como, ay, pobre mi pueblo, no. Y él dice que oró al Dios del cielo. Y hay otra parte en donde él dice que inclusive le pidió perdón a Dios a nombre del pueblo. A veces nosotros sí oramos, juzgamos, ¿no?, a los que están haciendo cosas malas según las noticias, pero cuando realmente hemos orado y le hemos dicho, Señor, perdona a tu país, perdona a tu estado, perdona a tu colonia, perdona a tu iglesia. Es una actitud de verdad de interés que él tuvo. Y bueno, dentro de todo esto también hay quien los apoya, quien apoya las visiones. Como vimos, la visión de Dios fue dada a Moisés, puso quien lo apoyara. Pero hay otro ejemplo donde también Dios usa a otras personas y dice en Números 14, entonces los 10 hombres que mandó Moisés a explorar la tierra, que por sus malos informes incitaron la rebelión contra el Señor, fueron heridos de muerte por una plaga delante del Señor. De los 12 que exploraron la tierra, solo Josué y Caleb siguieron vivos. ¿Cuál fue la diferencia de ellos de los 12? La visión, lo que ellos vieron y el reporte que dieron. Ellos llegaron y dijeron, sí está la cosa, pero sí podemos. Tenemos al mero mero con nosotros. Y eso hizo que en lugar de que murieran todos, ellos sobrevivieron. Ellos apoyaron la visión que tenía Dios para su pueblo de la tierra prometida. Ellos dieron buenas noticias. Bueno, no buenas noticias, pero dijeron, no son las mejores, pero vamos a darle. A veces esas personas que no apoyan, hermanos,
como estos 10 que tuvieron miedo, no van a ver el propósito de Dios cumplido. Se van a quedar en el camino. En todas las iglesias, otras que yo conozco, hay gente que de todo se queja, que de todo reniega, a todo le pone pero. A veces son buenos porque son los que nos hacen que nos esforcemos y trabajemos y le echemos más ganas, ¿no? A veces pienso que Dios nos pone ahí para pulirnos. Pero a veces ellos no ven la visión de Dios cumplirse. No ven que Dios levante las iglesias, que cambie los ministerios, que levante líderes, que haga cosas, porque no lo apoyan. No tiene, hasta que yo creo que Dios va a decir, pues tú qué, ¿no? ¿Tú para qué? Te di la oportunidad, estuviste ahí y no lo quisiste ver. Pero lo importante es estar del lado de los que sí están cumpliendo, de los que estamos apoyando. Ya para ir cerrando vamos a ver lo que dice Hechos 1, versículo 8. También es gran conocido y dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Perdón, hermanos, estoy usando los pasajes de la Nueva Traducción Viviente para que, por si están medio parafraseados diferentes, pero vemos, el punto es el mismo de lo que estamos viendo. Si contamos con el favor de Dios, no provoquemos su enojo al decir, no sé si lo puedo hacer, Señor, como lo hizo Moisés. Si sabemos que Dios nos está llamando y nos puso aquí, no hagamos, utilizando el ejemplo, que Dios de repente se enoje y diga, oye, te estoy dando la visión, te estoy dando la oportunidad. No tengamos miedo. Y cuando sabemos la visión, Dios no se puede hacer otra cosa, perdón, no podemos hacer más que otra cosa que adorarle a Dios, porque Él nos está dando esa oportunidad, ese tesoro, esa joya. Dice el Salmo 33:11, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Entonces, ¿qué aprendimos hoy sobre la visión personal? Primero, tiene que estar apegada al carácter y la voluntad de Dios. Segundo, es individual. Ya vamos a ver las que tienen que ver con otras cosas. Vamos a seguir hablando sobre este tema. La tercera, va a haber quienes lo van a rechazar, quienes se van a oponer. Y la cuarta, va a haber otros, para la gloria de Dios, que sí la van a apoyar. Amén. Vimos, hermanos, ya para finalizar, que nosotros no somos accidentes, que Dios nos creó y nos conocía desde antes del vientre de nuestra madre. No importa, hermano, que te lo hayan hecho sentir o saber o no, si fuiste planeado o no. Eso no importa para Dios. Dios nos puso, Dios nos trajo. No importan las circunstancias que hasta hoy hayamos vivido, hermanos, en cuestiones tristes, en cuestiones negativas. No importa si fuimos los peores desde nuestra forma de ver. Lo que importa es lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Y lo único que se necesita para eso es estar en comunión con Él. Entonces, hermano, yo quiero pensar que hoy, pues tú ya tienes una relación con Dios, ya le recibiste, es tu Señor, tu Salvador, ya aceptaste y recibiste su perdón por todos tus pecados. Entonces, lo único que falta, ¿qué es? Que oremos para que Él nos dé y nos recuerde la visión que tiene para nosotros. Amén, hermanos. Yo no sé qué punto estés, vamos a ponernos de pie. Yo no sé qué es lo que Dios puso en tu corazón hoy, pero yo creo que Dios hoy nos habló a todos, ¿no? Entonces ahí en donde estás, hermano, vamos a orar. Y pon en tu mente en esta oración eso. Dile, Señor, déjame. Si tú ya sabes, cierra tus ojos, vamos a empezar. Si tú ya sabes, hermano, cuál es la visión y el propósito que Dios tiene para ti, pues vamos a darle gracias. Si ya lo estás cumpliendo, vamos a darle todavía más gracias. Pero si aún estás luchando, vamos a pedirle que Él te dé paz, que Él te quite
esos impedimentos y esas barreras que tal vez no te han dejado hasta hoy servirle. Si aún no lo sabes, hermano, pues vamos a orar para que Dios te lo revele. Y a partir de hoy tú puedas estar haciendo lo que Dios quiere y tiene para ti. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, pues en esta tarde ya te damos gracias por este mensaje, Señor, por esta palabra que trajiste a nosotros. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que la escucharon, que la recibieron, Señor. Yo te pido que esto sea algo, Señor, que se vuelva tan importante para nosotros, Señor, que constantemente estemos buscando eso, Padre. ¿Qué es lo que quieres para nosotros? Estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga, Señor. Estoy cumpliendo con el propósito y la visión que tienes para mí. Y que se vaya confirmando en la vida de cada uno de ellos, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que están hoy aquí, Señor. Que hoy les toques, Señor. Que sanes esas heridas que hay, Señor, en el corazón. Esa falta de perdón, ese enojo, esa frustración de tal vez en algún momento haber intentado, Señor, haber hecho las cosas como tú quieres y no haberlo conseguido, Señor. Y rompe con todo eso, Padre, para que hoy podamos, Señor, fluir y hacer lo que tú quieres para nosotros. En tu nombre los bendigo a cada uno de ellos, Padre. Llévales con bien, Señor, y que durante esta semana, Señor, esta palabra, Señor, nos siga hablando, Padre. Gracias por todo esto en el nombre de Jesús, y así te lo pedimos también. Amén. Amén.